de venir juntos y reunirnos como hermanos, como cuerpo, debería ser para lo mejor. Y también que podemos en nuestra vida diaria, no es solamente pensar en una reunión, hacer como una ofrenda nosotros mismos. Cuando pasaban la ofrenda, tal vez algunos no tienen mucho dinero para dar, pero pueden decir al Señor: Señor, no tengo mucho para poner en ese platillo, pero me entrego a mí mismo o a mí misma, a ti, en ofrenda viva, en olor fragante, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, porque el Señor habla más que sacrificios. Él habla de un corazón que esté disponible, arrodillado delante de la presencia del Señor. No se trata de religiosidad, se trata de una vida, de un andar. Andar en el Espíritu no es un régimen. Andar en el Espíritu es una dulce relación de amor con el Señor, donde Él te dice anda y andas, y donde te dice párate y te paras. Y eso en el diario andar es mucho más que religiosidad, porque la religiosidad es una máscara que uno se pone cuando está frente a Dios y cuando está frente a los demás. Y cuando Dios hablaba acerca de eso a su pueblo en Israel, le decía: vuestras fiestas solemnes las tiene cansada mi alma, las tengo que no las puedo soportar. Decía él que eran dolorosos a sus oídos. Vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas llenas, vuestros días festivos, porque Dios lo que quiere es un corazón abierto, en cualquier lugar, abierto para Él. En cualquier lugar que estemos, tengamos un corazón suave, como una esponja, disponible, como decir, receptivo para Él. Porque los religiosos siempre buscan normas, código número 1, número 2, número 3, normas. Se pueden llevar libros de normas. Todas las religiones de por sí tienen normas, pero la relación con el Dios vivo tiene mucho más que ver con el corazón, con lo que hay en el corazón. Y cuando el corazón está lleno de Él, la boca también hablará de Él. Y cuando el corazón está lleno de la palabra, la boca también estará llena de la palabra. Y cuando el corazón está lleno de Dios y lleno de la palabra, en la vida diaria, para cada cosa, nos vamos a las Escrituras y queremos vivir conforme a lo que dice la palabra. No importa que nos vean o no importa que no nos vean, queremos vivir conforme a lo que está escrito. Y con este pensamiento yo quería comenzar. Antes de comenzar mi prédica, quería decir que qué bueno es que nosotros nos podamos despojar de toda religiosidad y que nosotros podamos tener un corazón abierto y podamos decir: Señor, mira, yo vengo delante de ti y me presento delante de ti para que tú me hables hoy, cada día, para hacer lo que tú quieres que yo haga o para no hacer lo que tú quieres que yo no haga. Y antes de proseguir, quisiera dar gracias a Dios, al Dios de la Biblia, por esta palabra que nos dejó por medio de su pueblo Israel, y de todo nuestro corazón bendecir al Dios de Israel y bendecir a la nación de Israel y bendecir esa palabra, la cual es vida, la cual es eficaz, la cual en todo tiempo nos puede ser
un ancla segura de nuestra fe, porque en nuestras vidas vendrán luchas, vendrán conflictos, vendrán situaciones de todo tipo, y lo único que Dios usa para fortalecernos en el hombre interior por medio de su espíritu es su palabra, porque su palabra es viva y es eficaz, y es no como al principio de la reunión el hermano estaba mencionando, Ernesto estaba mencionando un versículo que está en el libro de Santiago, que decía: muéstrame tu fe por tus obras. Y decía que así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Señor, te damos gracias porque tú nos escogiste en Cristo desde antes de la fundación del mundo para ser tus hijos y para que nosotros anunciáramos tu verdad y para que nosotros andáramos en las obras que tú preparaste para nosotros. Te damos gracias porque aún hay luz en el mundo. Y tú dijiste: la hora viene cuando nadie puede trabajar. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Pero nosotros, Señor, aunque queda luz en este mundo, queremos ese trabajar, es ocuparnos en lo que tú nos has dado gratuitamente por tu gracia, y nos has dado y nos has mandado a atesorar. En el nombre de Jesús oramos, Señor, para que tú te manifiestes, para que tú des gloria a tu palabra. Dice, y escrito está, que la exposición de tus palabras alumbra. Ayúdanos a exponer tu palabra con sencillez, con profundidad y en la libertad del Espíritu. Gracias que tú eres bueno, Señor. En el nombre de Jesús oramos una bendición para los presentes, incluyéndome a mí misma, Señor, que tu palabra salga como un río y haga su obra en los corazones. Oramos contra todo lo que impide que nosotros podamos venir al conocimiento tuyo. Oramos contra toda oscuridad, contra toda tiniebla, contra todo lo que ciega el entendimiento. En el nombre de Jesús oramos. Gracias, Señor. Bueno, estamos realmente viviendo en los últimos tiempos. Y la iglesia que se describe en el fin de los tiempos como antesalas, antes de que venga el Mesías, es la iglesia de la Odisea, que es una iglesia tibia, que es una iglesia muy permeada de los criterios del mundo y que es una iglesia también muy permeada de los criterios del sistema humanista. Es una iglesia muy secularizada y es una iglesia muy contextualizada, y eso no lo estoy diciendo yo. Eso está en la palabra. Y el que conoce profecía, conoce que ese es el tiempo que estamos viviendo. El tiempo de la iglesia de la Odisea. El tiempo cuando vamos a decir, el espíritu de lo mismo de religiosidad, más el espíritu que opera en el mundo, el liberal, más los criterios humanistas que tienen su origen en el modelo que se ha querido construir de instaurar una sociedad a todos sus niveles que sea una repetición de la sociedad griega. Esa es la época en que estamos viviendo, y entonces en ese contexto quisiera tocar algunos versículos sin ir a dar un estudio profundo
de profecía, ni mucho menos, pero quisiera con toda sinceridad decir lo que hay en mi corazón. Hace muchos años escuché a un predicador que él decía que hay dos cosas que dañan profundamente al ser humano y en el aspecto espiritual. Y una son las iglesias liberales. ¿Entienden esa palabra liberal? Una iglesia liberal. Y las iglesias que se van al otro extremo, que son hachi machete con la gente, como decimos nosotros, una iglesia demasiado legalista, una iglesia basada en normas, una iglesia que más que amor genera tensiones y odio entre la gente. Y está el otro aspecto, el liberal. Y yo recuerdo eso hace unos 25 años atrás, yo decía, ¿qué quiere decir él con eso? Y claro, en aquel tiempo yo no entendía muy bien a qué se refería porque no ponía ejemplos, pero luego he visto que sí, que a la gente con el tiempo he podido ver cómo se le crean grandes conflictos, lo mismo las iglesias liberales que las iglesias legalistas. Y como a mí no me gusta hablar nada de inspiración propia, sino por lo que está en las escrituras, y porque yo creo que toda la escritura es útil para instruir, para redarguir, para hacernos a veces dar un giro de 180 grados, pues yo lo que quiero utilizar es las escrituras. Y quisiera hablar un poco acerca de los tiempos en que estamos viviendo, pero que, como dice la escritura, dijo Salomón, que no hay nada nuevo debajo del sol. Hay cosas que se repiten, que en forma de ciclo nosotros vemos que se repiten, y nosotros vemos a través de todas las escrituras que hay situaciones semejantes. Solamente antes de entrar en el texto que quiero compartir un poco más profundo, yo quería leerles este otro texto. Dice, oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Ese temblar delante de la palabra no es, ¡ay, qué miedo! Dios me va a castigar. Temblar delante de la palabra es que me interesa tanto lo que dice la palabra, que si hasta voy a entrar en contradicción con alguien por causa de que Dios me dice algo en su palabra, y eso que está allí está en contradicción con el mundo entero, no obstante, yo decido seguir eso. Eso es entrar, eso es temblar delante de la palabra de Dios. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Presten atención ahora. Vuestros hermanos, ahí nos están diciendo la gente de allá afuera, como solemos nosotros decir, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado. Aquí vemos un grupo de hermanos que ellos hacen fiestas y hasta dicen, gloria a Dios. Eso de Jehová sea glorificado, es gloria a Dios. Lo echamos fuera, la echamos fuera, gloria a Dios. No está en nuestra asamblea, gloria a Dios. No le damos lugar, gloria a Dios. Le separamos del cuerpo, gloria a Dios. Le vamos a causar muchos males, gloria a Dios. Dice aquí, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera
por causa de mi nombre, con aparente celo, conforme hizo Saulo de Tarso, con el celo religioso, echaba fuera, no solo echaba fuera, mató a muchos que estaban dentro del cuerpo, recibió permiso expreso de las autoridades para matar cristianos. Entonces, ¿qué dice ahí la Escritura? Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado. Como gloria a Dios, aleluya, lo echamos fuera. Pero aquí hay un pero de parte de Dios. Pero Él se mostrará para alegría vuestra. O sea, a los que echaron, a los que despreciaron, a los que echaron a un lado, a los que tuvieron en poco, a los que le hicieron la guerra, que dice aquí, pero Él mostrará para alegría vuestra, le dice a esos que fueron echados fuera, y ellos serán confundidos. Isaías 66:5, y eso tiene su contexto, yo apenas saqué solamente un versículo, pero cuando uno mira todo el contexto, ve allí un espíritu de religiosidad muy fuerte, donde unos le dicen a los otros, y no estoy inventando nada porque no siempre tengo la oportunidad de leer cada versículo, pero en esta ocasión se lo voy a leer, no estoy inventando nada. Uno le decían a otros, estate en tu lugar. Quédate ahí en la banca, tranquilito, mudo, calladito, o quédate en casa. Estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Dice el Señor, esos son humo en mi furor. ¿Qué cosa es el humo? Algo que se disipa. Esos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Y nosotros podríamos decir, pero ¿cómo puede ser en una iglesia cristiana donde hay hermanos que unos digan a otro fuera, estate ahí quieto, tranquilo y no te acerques a mí que yo soy más santo que tú? En la historia se repite. Fue también Abel quien mató a su hermano Caín. Y vemos en la Escritura montones de ejemplos cuando fueron los hermanos los transgresores contra los propios hermanos. Y muchos, el espíritu de religiosidad es un espíritu de orgullo. No es un espíritu guiado por Dios. Yo cumplo el mandamiento 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y te puedo condenar. Porque normalmente el religioso piensa que no tiene problemas. Él piensa siempre que el religioso mide a otros no conforme a la medida de Jesús. El religioso mide a otros conforme a su propia medida, conforme a su propia estatura. Por eso hay iglesias extremistas, va en internet y la va a ver. Hermanas que no se pueden pintar, que no pueden tener joyas. ¿De dónde sacaron eso? Que no pueden y tocan esporádicamente un versículo y lo sacan fuera de su contexto. Y se sienten muy seguros. Bueno, no, ni algunos hasta perfumes dejan de untarse para ser tan especiales, tan religiosamente aceptados delante de Dios. Y saben que como nadie puede cumplir la ley de Dios absolutamente, la mayoría de la gente legalista y demasiado exigente con los demás tiene la lengua larga, crea divisiones. Se lo voy a demostrar por la Escritura. Esto es una introducción solamente. Crean divisiones, crean enemistades, provocan celos,
Y de ejemplo como eso tenemos la iglesia, los Corintios, una iglesia muy carnal, saturada de todo esto. Y los Corintios eran un poco también liberales, pero los matizaba el celo y preferían a aquellos falsos apóstoles, aunque les daban de bofetadas, porque el humilde Pablo era muy sencillo y su apariencia era la de un calvo. Porque eso no, si yo no me hubiera enterado de la apariencia de Pablo, si él mismo no lo dice allí en su defensa, que muchos dicen su apariencia corporal es débil y exaltaban a los otros por la apariencia. Vivimos en un mundo de apariencia, tanto que ahora ya dentro de poco no se sabe quién es hombre y quién es mujer. Van a tener que pedir una prueba de ADN para saber quién es hombre y quién es mujer. Pero la iglesia de la Odisea va a ser una iglesia controlada por ese espíritu de Grecia, por ese espíritu del mundo, donde muy pronto el mundo le va a estar detallando, tómenlo como una profecía, estoy hablando de manera profética, muy pronto el mundo va a estar controlando dentro de la iglesia, eso usted no lo puede hablar. Eso no lo puede decir, eso es discriminación, eso es esto, eso es lo otro. Y mucha gente puede que hasta vayan a cárcel porque va a haber, esto es lo que el mundo va a decir, esto es lo que se puede hacer. ¿Hay un hermano en necesidad? No se puede dar una ofrenda. ¿Por qué? El mundo tiene que controlar el dinero de la iglesia con buenos pretextos, para que no haya lavado de dinero, etcétera, etcétera. Y son cosas que pueden ser buenas, pero las llevamos a veces al extremismo. La iglesia ha adoptado una pasividad tremenda que linda con la indolencia, que linda con la falta de amor, que linda hasta... La misma escritura dice que en los últimos tiempos el hermano entregaría al hermano. Dice que el hermano sería causa de dolor del hermano. Y sin ir al final de los tiempos, nosotros estamos en el final del final de los tiempos. Pero cuando Pablo habló, no era aún el final de los tiempos, pero de manera profética dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros días, y describe cómo sería la situación dentro de la iglesia. Nosotros no nos damos cuenta y pensamos que eso es en el mundo. No es en el mundo, es dentro de la iglesia. Amadores de sí mismos, egoístas, inventores de males, blasfemos. ¿Cómo puede ser alguien que está dentro de la iglesia blasfemo? Sí, blasfemos. Y yo se lo voy a demostrar por la escritura, que nada de eso lo inventé yo, que se odiarían de esa manera, dice, por causa de mi nombre. Y muy pocos, aún los que digan, no, yo no negaré al Señor. Pero, ¿sabes? Cuando tiras piedra al hermano, cuando limitas al hermano, cuando hablas a sus espaldas, cuando asaeteas a escondido al hermano, estás haciendo una buena obra contra la palabra. ¿Sabes? Es contra la palabra mayormente, pero también contra el hermano, si es de verdad un hermano. Si es de verdad un hermano, Cristo Jesús vive dentro de un hermano. Yo no estoy hablando de religiosos, de miembros nominales de una iglesia. Yo estoy hablando de miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, dice aquí, porque algunos piensan que aborrecer es coger y matar a alguien solamente, pero miren, significado de aborrecer, despreciar. ¿Qué significa la palabra despreciar en español? Preciar. Despreciar
es des. El prefijo des significa quitar. Cuando tú desprecias, cuando yo desprecio que estoy haciendo, que estamos haciendo, quitándole el precio que esa persona tiene, teniéndole en poco, despreciar por lo que sea, por su apariencia, por su riqueza, por su nacionalidad, por su raza, por lo que sea. Despreciar, reprobar, es lo contrario de aprobar. No te apruebo, tienes que tal vez bajarme una estrella para que pueda yo aprobarte. Cuando ya fue aprobado por Cristo Jesús, condenar, rechazar, repudiar, censurar, desaprobar. No eres aprobado, no calificas delante de mis ojos. De esa manera nos convertimos en juez. Criticar, vituperar, corregir, juzgar, dictaminar, tildar, tachar, suprimir. Puse esa palabra bien en grande. Suprimir es eso. Cuando tú reduces una cosa a cero. Cuando tú dices, no, lo suprimo. Esto para mí no sirve y no vale. Eso es suprimir. Eso es suprimir. Suprimir, borrar, reprender, murmurar. Ese murmurar a sus espaldas, porque ¿sabe qué? Cuando murmuran a las espaldas de alguien, el otro murmura y el otro y el otro y el otro y el otro, se va creando una madeja que nadie puede desenredar, porque normalmente la persona de quien murmura está muy ajena de lo que está murmurando, ni siquiera tiene la oportunidad de defenderse. Con Jesús lo hicieron y estaban ahí ellos murmurando. Oh, si él supiera qué pecadora es esa que le está lavando los pies, que le está besando los pies y se lo está lavando con lágrimas. Si él de verdad fuera profeta, tuviera que saber quién es ella. Esos eran los pensamientos que tenían. Estaban murmurando. Si lo hicieron con Jesús, ¿cómo no lo van a hacer con nosotros? Murmurar, pero yo no estoy hablando para los de afuera, estoy hablando para nosotros los de adentro. Fustigar. Fustigar es como dar latigazos. Satirizar. Aquí la sátira es la ironía, es la burla. Aquí la sátira tiene que ver con una palabra actual, bullying en inglés, mobbing en sueco. El satirizar, el no tener en serio a alguien. Satirizar, detestar, asquear, repugnar, repeler, desagradar, disgustar y fastidiar, hartar. Ese hermano me tiene. Todo eso entra dentro de aborrecer. Antónimo de aborrecer es lo contrario, aprobar, elogiar. Hay algunos que se cierran y dicen, no, yo no voy a elogiar a nadie. Y yo no estoy hablando de aquí en la congregación, esposas con los esposos que no los elogian. Porque después dicen, ay, después él se va a creer cosas de mí. No, mejor que siga así. Aunque el esposo se esfuerce en hacer algo bueno. Pero al revés, esposas que nunca son alabados por sus esposos tampoco. Aunque él alabe a todo el resto. Elogiar, alabar, galardonar, aplaudir, estimar, apreciar, admirar y amar. Deje amar de último. Así que amar y aborrecer son totalmente opuestos. Y a veces nosotros creemos que amamos porque somos los más celosos. Amamos a Dios y creemos que como ponemos rígidas reglas y criticamos y asaeteamos al hermano y nos mostramos más rudos que nadie. Amamos de manera extraordinaria a Dios.
Pero Jesús, Él sabe lo doloroso que es, independientemente que es una manera de Satanás de tratar de ahogar la obra de Dios. Independientemente de eso, Jesús sabe cuán duro es eso, porque hay un texto de la Escritura donde dice que a Jesús lo oprimieron. Sin palabra, esa palabra yo no me la inventé. Que a Jesús los religiosos lo oprimieron, que a Jesús los religiosos lo juzgaron, que a Jesús los religiosos le quitaron de en medio según sus propios intereses. Miren qué interesante, habían en aquel tiempo diferentes partidos, estaban los saduceos, estaban los fariseos, tenían creencias bien diferentes, sin embargo, a la hora de luchar contra Jesús, se unieron, porque el espíritu religioso siempre es así. El espíritu religioso ahoga la vida del Hijo de Dios. El espíritu religioso es muerte y el espíritu religioso ahoga la vida. Eso es algo que quiero yo también fijar en mi mente. El espíritu religioso ahoga la vida y mata. Por eso el Señor dice, no apaguéis al espíritu. No dice eso, que no lo apaguemos. Porque cuando con nuestra religiosidad nos imponemos, apagamos al espíritu y apagamos la obra del espíritu. Entonces, hay algunos que piensan que ellos son la vara de medir a través de la cual tienen que pasar el resto de la gente de la asamblea y entonces son o no son aprobados. El texto que corresponde a lo que acabo de decir. Por opresión y juicio, ¿qué dos palabras hay ahí? Oprimir y juzgar. Por opresión y juicio fue quitado. ¿Cuál es la tercera palabra? Quitar. Es una profecía acerca del Mesías. Dice, por opresión, porque lo oprimieron. El sistema religioso oprime y Satanás está muy contento. Por opresión y juicio. Hicieron también, lo juzgaron. Y dice que él ni abrió su boca, mudo fue llevado al matadero. Fue quitado. Y en cuanto a su generación, dice Dios con dolor, porque era su hijo y era él mismo en la persona del hijo. Dice, y en cuanto a su generación, generación de religiosos, ¿a quién tuvo en cuenta? ¿Quién? Se pregunta Dios, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra? ¿A quién le importó? De la tierra de los vivientes. En cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? ¿A quién le importó su muerte? Por la transgresión de mi pueblo, o sea, la muerte, él fue cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de su pueblo, para llevar él el peso de las transgresiones de su pueblo. Sin embargo, dice, por la transgresión de mi pueblo, ¿a quién le importó eso? A nadie. ¿A quién correspondía la herida? ¿A quién correspondía la herida? A su pueblo. Y la herida se la pusieron al Hijo, al Mesías. ¿Y a quién le importó eso? ¿A qué religioso le importó eso?
A nadie. ¿A qué religioso le importa el herido que está tirado en el camino? A ninguno. A los religiosos, la meta de los religiosos es la actividad. La meta de los religiosos es el activismo. La meta de los religiosos no es la meta de Dios. La meta, Cristo ni murió por un programa, ni murió por una actividad o activismo religioso. Cristo murió por gentes que tenían un alma, como conforme tiene un alma Dios. Por opresión y juicio fue quitado. Repito, el Mesías, por opresión de parte de los religiosos, por juicio de parte de los religiosos, y fue quitado por parte de los religiosos, porque aún Poncio Pilato quiso respetarle la vida, pero ellos dijeron, no, crucifícalo. ¿Okay? Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Isaías 53:8 estoy citando. Él entiende lo que se siente ser oprimido, ser mal juzgado a espaldas, con malas intenciones, pero con apariencias buenas. Porque miren, el que hace cosas a espaldas de otros, lo hace con buenas apariencias. Otra de las características del sistema religioso de sus miembros es que andan con una agenda escondida. Y muestro que mis motivaciones son espirituales, pero mis motivaciones están llenas de celos, están llenas de sentimientos de inferioridad, están llenas de frustraciones. Mis intenciones verdaderas que oculto es hablar de manera detractora sobre alguien para arruinar su reputación, pero arruinan más que la reputación, porque se crea un estado en el cual cuando esa persona a quien denigran quiere asumir el ministerio, el lugar que se le ha dado en el cuerpo, todos los demás le miran con sospechas. Todos los demás han sido ya inyectados del veneno. Por eso ese veneno, específicamente ese veneno de hablar mal a las espaldas de otros que ignora, y que muchas veces lo que se habla puede que ni sea verdad, ese veneno Dios, según su palabra, lo condena por encima de muchísimas reglas, por encima de cualquier otro mal comportamiento. Y se lo voy a dedicar por la misma escritura, se lo puedo demostrar. Y dice el Señor, como yo le decía, el religioso edulcora muchas veces sus motivos, ahoga la vida del Hijo de Dios, mata la vida del Hijo de Dios. Por eso no en balde las iglesias, lo mismo legalistas que liberales, que no están siendo guiadas por la vida del Hijo, lo único que hacen es crearle problema a la gente, y lo único que hace es favorecer situaciones de muerte espiritual. Dice 6 cosas. Estoy citando lo mismo en el Antiguo que el Nuevo Testamento, ahorita voy para el Nuevo. Pero dice, para los que aman el Antiguo y para los que aman el Nuevo. 6 cosas aborrece Jehová. 6 aborrece. ¿Y qué cosa aborrece? Odiar. 6 cosas aborrece Jehová. Y aún 7 abomina su alma.
la séptima es algo que él abomina, no solo odia, abomina. Y cuando yo voy a explicar bien esa palabra en español, ¿qué significa abominar? Significa vomitar. Da asco. A Dios le da asco. Eso es lo que quiere decir el versículo. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadora de sangre inocente. Y aquí pensamos siempre que se trata de que alguien coge un puñal y mata a alguien. Miren, nosotros tenemos un ejemplo en la escritura con un personaje. Está en 1 Samuel capítulo 22 y pueden leer la historia del versículo 9 al 23. Ahí hay un tremendo chismoso que se llama Doeg. Y Doeg presenció cómo David con sus hombres vino hambriento a pedirle pan, algo de comer, a Ahimelech el sacerdote. Este hombre chismoso estaba allí presente y David sabía que se iba a armar un chisme. ¿No ocurre así a veces? Que ocurre algo y está alguien presente y dice, ay, después se van a levantar tremendos rumores, y así mismo ocurre, porque David lo conocía. David luego dijo, yo sabía, viendo ahí a Doeg, que yo le iba a traer grandes problemas a Ahimelech. Él vino a pedir comida y el sacerdote Ahimelech le dijo, no tengo nada que darte, lo único que tengo para darte es el pan de la propiciación. Y el pan de la mesa de la propiciación era un pan que solamente podían comer los sacerdotes, así que David no tenía derecho. Y para que vean que Dios viola las reglas cuando Él se trata de un asunto de vida, aquí Dios violó las reglas que Él mismo puso, porque Él es soberano. Y Él permitió y quiso además que Él le diera, el sacerdote le diera a comer a David del pan de la propiciación para que no falleciera, porque David iba huyendo del rey enemigo, de los enemigos. Muchas veces hay hijos de Dios huyendo de enemigos del mundo. Y cuando llegan a la iglesia, buscan ayuda de algún Ahimelech. Y él dice, bueno, ese es tu problema, te quedas abandonado a tu suerte. Pero no hizo eso Ahimelech. Ahimelech violó la ley de Dios y le dio de aquel pan que era lícito solamente comer los sacerdotes para sustentar a David y a sus hombres. Y este Doeg chismoso que estaba allí, luego fue y se lo contó a Saúl. Y le dijo a Saúl, le inventó y le dijo a Saúl, David, porque era ya enemigo, ya recuerden que David andaba huyendo porque le perseguía Saúl, el rey Saúl. Este Doeg le dijo a Saúl, mira, David fue a ver al sacerdote y le pidió pan, y el sacerdote le dio pan y también le dio la espada de Goliat, con la que mataron a Goliat, y le ayudó, consultó a Dios para conspirar contra ti, y lo cual era una mentira. ¿Qué fue el resultado de eso? El derramamiento de sangre inocente. Por eso le cité ese ejemplo, porque aquí dice que Dios ama las manos derramadoras de sangre inocente. Tal vez una persona no cogió el puñal, literalmente un puñal, pero armó un enredo tan grande con su lengua que al final hubo una catástrofe de ese tipo. Dice que Dios, otra cosa que Él detesta, aborrece, es el corazón que maquina pensamientos inicuos.
inicuos. Esa palabra inicuo, porque a veces leemos y hasta nos podemos aprender un texto, pero no lo analizamos. Inicuo o iniquidad es la falta de equidad. Es cuando para favorecer, se deja de favorecer a alguien que merece que se le favorezca para favorecer al que no se lo merece. Por ejemplo, Dios muchas veces está en contra de que se ampare al injusto y al justo se le dé de bofetadas. Entonces, eso es lo que se nos está queriendo decir allí. Los pies presurosos para correr al mal, o otra cosa. En los pies presurosos que van corriendo a poner en práctica la intriga que han maquinado en su mente. El testigo falso que dice, no, yo lo vi, fue así, pero no fue así. El testigo falso es el número 6. Todo eso es para su pueblo, que habla mentiras. Y el que siembra discordias entre hermanos. Esa es la séptima cosa, la que le da ganas de vomitar. Es el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios 6, del versículo 16 al 19. Es todo esto que yo le leí. El que siembra discordia entre hermanos. Ahora, ¿qué cosa es? Busco en el diccionario qué cosa es qué cosa es discordia, y siempre dicen que la discordia es la falta de acuerdo o de conformidad. No estoy de acuerdo con eso. Es una definición muy pobre, porque si uno va a la raíz de la palabra dis, lo mismo en español que en el latín de donde se forma esa palabra. Dis significa ausencia, significa separación, separar algo. Dis significa separado, y cordia en latín es corazón. Son corazones separados, aunque estén haciendo una cosa junticos que parece que están juntos haciendo lo mismo. Así que la discordia que siembra, el que siembra discordia dentro del cuerpo es alguien que crea en otros separación en los corazones. Yo incluso puedo estar en una reunión de oración junto con otra persona, estamos orando, hablando lo mismo, pero en mi corazón yo estoy muy separada de la otra persona. Se ve lo mismo en los matrimonios, discordia. Una persona, su corazón abraza una cosa que es muy diferente de la que el otro abraza. No tratas de unirlo a la fuerza, en la carne, porque nunca va a haber armonía, porque uno tiene su corazón en una cosa y el otro lo tiene en la otra. Para mí, la discordia es no ser de un mismo corazón. Cuando uno mira en el libro de los Hechos, ve que una de las características de los primeros discípulos, que no es precisamente la iglesia de la Odisea, es que todos eran de un mismo corazón. Sin embargo, en la iglesia actual, lo tengo que decir así, no es un lugar donde las personas puedan decir somos de un mismo corazón, aunque se hagan cosas juntos, aunque se programen cosas juntos, sea lo que sea. Ser de un mismo corazón es entonces concordia en español, en latín igual, concordia, con es junto, con es lo contrario de
Con es junto. Cordia, corazón. Un mismo corazón. Miren, jamás David sería Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? David era un buen siervo de Dios, pero no era Dios. Jamás David era Dios. Sin embargo, Dios dijo acerca de David, es un hombre conforme a mi corazón. Lo dijo incluso después que pecó con Jezabel. Lo dijo incluso después que David lamentablemente cometió el crimen de matar a Urías Eteo, porque Dios sabía lo que había en su corazón. Así que la concordia no es hacer cosas juntos. Concordia no es hablar lo mismo. Concordia es ser de un mismo corazón. Y aunque tú pienses diferente a mí, y aunque tú seas diferente a mí, decido permanecer contigo en unidad. La unidad no es ser iguales, eso es uniformidad. Y Dios no creó un ojo nada más. Dios creó 2 ojos, orejas, oídos, boca, nariz, manos, pies, y todos son variados. Que yo sepa hasta ahora, la mano no piensa. Quien piensa es la cabeza. Pero la mano, muy rápido, no tiene que tomarse tanto tiempo. Te pica y tú vas así y rápido. La orden de la cabeza es rasca y tú vas y lo haces rápido. Porque estás en el cuerpo. Si yo desecho a alguien, miren, esta es la historia verídica de que lo que nos dice aquí la palabra cuando está hablando acerca de la parábola de aquel que escondió su dracma, su talento lo escondió. Generalmente hay talentos, hay dones que son clave dentro del cuerpo. Y generalmente Satanás tratará de, usando miembros del cuerpo, apartar a algunos miembros del cuerpo porque saben que serían eficaces en ciertas áreas como nadie lo podría hacer. Y para eso usa lo que tengan que usar, una lengua detractora, un ataque muy directo de muchísimas maneras a la persona. Entonces, yo quiero decir, sopórtame un poquito más, que veo una tendencia actual que también es que la unidad es que todos tenemos que ser exactamente iguales. Entonces, si mi hermano no es como yo, pues yo lo paso por el tamiz mío y entonces me creo con el derecho de aprobarlo o no aprobarlo, de aceptarlo o no aceptarlo, de rechazarlo o no rechazarlo. Y al hacer eso, me convierto en juez. Y no es, yo le decía, no es un asunto nuevo, no es de este siglo. Cuando se decía, muéstrame tu fe por tus obras, normalmente el espíritu religioso entiende que las obras es un código de leyes, cosas que tengo que hacer. Cuando las obras de las que Dios habla y habla Santiago es que Dios dentro produce el deseo de algo en nosotros y nosotros lo hacemos. Por ejemplo, si el Señor nos está diciendo que somos un cuerpo y yo creo eso y yo tengo fe en que somos un cuerpo, no se me ocurre coger y estar por detrás difamando a un hermano o atacando a un hermano o separando a un hermano. Porque si yo de verdad creo esa escritura, tendría que entender
que el hermano, si de verdad está en el cuerpo, es parte mía y yo soy parte de él, porque todos somos miembros del cuerpo. Y las motivaciones de los religiosos a veces pueden ser muy variadas. Y un ejemplo de eso, yo no tengo tiempo para entrar allí, pero lo pueden ver en casa, es en el libro, en la carta a los Filipenses, como Pablo dice en el capítulo 1, él estaba preso y encima de que sus prisiones eran tan dolorosas, dice que habían unos que querían causarle aún más dolor. Y dice que predicaban a Cristo, muchos de ellos, por contienda y por celos. No iban con la motivación correcta. Y ocurre muchas veces eso dentro del pueblo de Dios. Es una tendencia que hay a nivel mundial dentro de la iglesia de la Odisea. Una pugnas por ministerios, lo cual es tonto, porque todos estamos dentro del cuerpo, pues todos tenemos ministerio. El ministerio, no, aunque hay diversidad, pero estamos en el ministerio del Señor. Entonces, en todo Filipense habla allí Pablo acerca de los que le quieren causar dolor y que predican por envidia. Dirá, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Y él da allí una reprensión para los tales, y aunque yo no lea todo el capítulo 1 ni el capítulo 2 que están en relación, él dice, les manda a que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, dice, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Siempre pensamos que ese combatiendo por la fe es con respecto a los incrédulos, pero cuando ustedes leen todo el pasaje verán que no. Verán que hubo gente, que es lo que se habla en el capítulo 1, que le hizo abiertamente y muy fuertemente la guerra a Pablo, hasta el punto de que se alegraban de que estuviera preso, porque ellos ahora podían predicar y él no, allí estaba en la cárcel, pensando añadirle a él más sufrimiento que el que ya tenía. Y él dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, le dice que no deben ser así. Le dice, y en nada intimidados, le está hablando a los que son fieles. Dice, en nada intimidados, sin miedo, por los que se oponen, por lo que le estaban causando adversidad, los que se estaban oponiendo a que se predicara el Evangelio, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Mira lo que dice aquí, indicio y señal es lo mismo. Les está diciendo que aquellos que están actuando de esa manera, dice, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros también, esa actitud de ellos, para ustedes es indicio de salvación. Pero esa actitud de ellos, de los hostigadores, de los que ponen el obstáculo, para ellos dice que es indicio de perdición. Y esto dice, para vosotros es un indicio de salvación, aunque para ellos es un indicio de perdición. Y no es nada nuevo. En la carta a los Corintios, igual, Pablo dijo, me dicen que hay divisiones entre ustedes. Y creo que así tiene que ser. ¿Por qué? Porque estaban colados dentro de ellos los que estaban causando las divisiones, los que estaban haciendo que las personas se separaran en sus corazones unos de otros. Y yo quería decir que lamentablemente deberíamos examinar nuestra conducta, porque lamentablemente
estamos viendo en estos tiempos que, por ejemplo, en internet, ya de una manera hasta descarada, unos ministros atacan a otros ministros y dicen que es en defensa de la verdad del evangelio. Y a veces dicen cosas que ni la gente sabe, ni si son ciertas o no, ni nunca las habían pensado sobre alguien, pero las ponen allí, las publican en internet y las dan a conocer y las impulsan más adelante, y unos a otros se pasan sus mensajes por correo, por Facebook. Mira lo que está haciendo el predicador tal, mira lo que está haciendo el otro, mira esto, y dentro de la misma congregación pasa lo mismo. Y mi deseo es, por lo menos, quiero estar al margen de todo eso, y el corazón lo tenía un poco saturado pensando en esta iglesia de la Odisea del último tiempo, que es una iglesia tibia, que no es ni fría ni caliente, y es la iglesia antes de la venida del Señor. Hace muchos años, hace 12 años, en Suecia, tuve un sueño, y en aquel entonces yo no lo entendí. O sea, me hice preguntas, le hice preguntas al Señor, y el sueño era que yo hablaba al cuerpo de Cristo y le decía: hay un sistema religioso que quiere ahogar la vida del Hijo de Dios, hay un sistema religioso que es falso, sálganse del sistema religioso y vayan al espíritu de las Escrituras. Y cuando yo hablaba eso a la gente, se reían, y mi mensaje como que no les entraba, no lo calaban, y estaban indiferentes y se sentían bien dentro de ese sistema religioso. Entonces, en otra parte del sueño, un poco más avanzado el tiempo, me veo yo a la parte de afuera de un campo de concentración, y dentro de ese campo de concentración estaban metidos los cristianos que estaban dormidos, subyugados, endulzados por el sistema religioso, esos que yo los veía en sueños, que ante mi alerta iban así como nada, como que ese mensaje no era para ellos, que eso no les interesaba, o esta que está hablando, no las entendemos. Nos sentimos bien así dentro del sistema religioso. Esa era la expresión de sus rostros, aunque no me decían nada. En la segunda parte del sueño, yo estoy fuera de ese campo de concentración mirando lo que está pasando dentro. Y ya aquellas almas estaban subyugadas por el sistema religioso y ya no tenían voluntad. Y unos guardias que estaban al servicio del sistema religioso iban recogiendo las Biblias de todos los que estaban en ese campo de concentración, y lo hicieron una gran pira, era de noche, y echaron todas las Biblias que les quitaron a los cristianos, las echaron dentro del fuego y las quemaron. Y yo que estaba a la parte de afuera, yo decía: a mí no me van a quitar la Biblia, yo tengo que huir, a mí no me van a quitar la Biblia. Y yo sentía que tenía que salir huyendo de allí, aunque ellos no me habían visto, y yo andaba con mi Biblia. Y en medio de la madrugada, en medio de la noche, empecé a sentir más cerca y más cerca la voz de los guardias, que yo los veía a lo lejos. Y también escuchaba el aullido de los perros, que cada vez venían más y más cerca. Y estos guardias decían: atrápenla, que ella debe andar cerca. Y eso fue, ya le dije, hace 12 años atrás. Y en aquel entonces yo dije: Señor, ¿qué tú me quieres decir con este sueño? Pero ahora lo entiendo muy bien. La iglesia va a estar, la de la Odisea, que es la de este tiempo, tan penetrada por el sistema humanista, que
Si es preciso que entregue a su hermano, lo va a hacer. Proféticamente les digo esto, y porque es un tiempo en que todavía se puede hablar, aunque sé que como en el sueño muchos me miran así también, exactamente. Pero en lo personal, oro que por lo menos en mi caso, en lo personal, quiero ser despojada de todo espíritu de religiosidad y quiero obedecer no al sistema religioso, quiero obedecer a el Señor en lo que dice en la palabra. Y no quiero obedecer un código inventado por los hombres tampoco, un código legalista donde me digan no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, sino por la palabra. Y Él, que conoce los corazones y conoce la intención de los corazones y lo sabe todo, es nuestro juez y es también nuestro abogado. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es poderosa y nunca nuestras lenguas ni nuestras mentes la podrán comprender de la manera tan profunda en que realmente tu palabra es, porque tus pensamientos son tan profundos como tú. Tus pensamientos son insondables. Te damos gracias, Señor, porque esa palabra no vuelve vacía. Y en lo personal, así como dije a mis hermanos, lo digo delante de ti, renuncio a querer agradar a un sistema religioso ni a los religiosos. Decido agradar, renuncio a todo espíritu de religiosidad. Mire, para que lo sepa, es un espíritu. Y es un espíritu que adormece a la gente y que produce incomprensión de las escrituras. Renuncio, Señor, y si hay algún hermano que lo quiere hacer, lo puede hacer en su espíritu como quiera. Señor, renuncio a todo espíritu de religiosidad. Renuncio a todo espíritu de subyugación religiosa. Y renuncio también a todo espíritu del humanismo. Y te pido una protección especial para mí y para mis hermanos, los que de verdad miran por tu palabra, como dice aquí, los que tiemblan ante su palabra. Pido para cada uno de los que tiemblan ante su palabra y que su palabra sea lo principal para ellos, una protección especial en estos tiempos, pero que seamos, Señor, llenos del denuedo para hablar de ti como deberíamos hablar. Quítanos toda la tibieza, quítanos, Señor, todo lo que es de la carne. Quítanos, Señor, todo lo que es del ser humano y llénanos de ti, llénanos del espíritu tuyo, llénanos del espíritu de las escrituras. Y gracias, Señor, no me importa si a algunos no les gusta mi mensaje, no lo digo solamente pensando en los que están aquí, sino en los que están lejos. No me importa si a alguno no le gusta mi mensaje. Yo decido ser aquella persona que tú tuviste en mente cuando tú me creaste y me mandaste a venir a este mundo para vivir para ti. No me voy a guiar y no deseo guiarme, Señor, y es algo que no lo puedo hacer en mi carne. Por lo menos yo renuncio en mi corazón, pidiendo la asistencia sobrenatural del Espíritu Santo para vivir, Señor, conforme a lo que dice tu palabra y ser genuinamente la persona que tú me creaste para ser. Y pido que a mis hermanos que tienen ese deseo en su corazón, les abras el entendimiento para que tú en ellos labres y tú rompas en ellos moldes que han sido implantados en sus mentes por el sistema religioso, que muchas veces llegan a ser, como dije durante la prédica, llegan a ser hasta indolentes con el dolor y la necesidad ajena. Gracias, Señor. Gracias porque es un privilegio siempre de predicar tu palabra. Y tú eres nuestro sustentador. Tú eres quien nos sustenta.
Y tú dijiste en tu palabra en el Salmo 7 que tienes preparadas armas de muerte para aquellos que vez tras vez persisten en hacer el mal y atacan unos a otros, a sus hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tal vez este no es el mensaje que un domingo alguien quería escuchar, pero tú sabes que lo que hablé, lo hablé en tu presencia con mucha sinceridad y haciendo uso del compromiso que hice contigo en secreto de agradar lo que tú me dices y no lo que el sistema religioso quiera. En el nombre de Jesús. Amén.